Invitamos a los miembros del panel número 1 a que ocupen sus puestos, por favor. Los miembros del panel 1, el moderador Javier Palumo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, y los participantes, la senadora Mariana Gómez del Campo, vicepresidenta de México ante el Parlatino, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los derechos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, Óscar Chacón, director de Alianza América, formalmente conocida como Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe. De inmediato le damos la palabra a Javier Palumo. Buenos días, buenas tardes, es cierto. En primera instancia quiero saludar a los parlamentarios, a las parlamentarias aquí presentes, a las delegaciones, personas representantes de instituciones, organismos públicos, organismos internacionales, invitados especiales, en definitiva a todos y a todas las personas que nos acompañan en este primer panel de este evento. También me interesa agradecer la oportunidad para que el Instituto de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur, organismo que represento en esta instancia, pueda ser parte de este diálogo parlamentario de alto nivel sobre migración en América Latina y el Caribe, realidades, compromisos en rumbo al Pacto Mundial. También quiero agradecer especialmente la invitación al Parlamento Latinoamericano y Caribeño y a la Organización Internacional de las Migraciones, en especial a su director regional, Diego Bertrand, con quien nos une una fecunda agenda de trabajo conjunta desde el Instituto de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur. También en estas palabras previas me interesa excusar la presencia del secretario ejecutivo, el embajador José Augusto Lindgren Alves, que por motivos de salud no ha podido estar presente en esta actividad y me encuentro representándolo en esta instancia. El Instituto de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur es un organismo intergubernamental creado en el 2009 que tiene como principal objetivo la asistencia técnica, la realización de estudios y acciones de formación y capacitación dirigidas a servir a los estados parte y asociados del Mercosur, pero también a las diversas instancias del bloque regional, a las cuales trabajamos en la incorporación del enfoque de derechos humanos en políticas públicas, aspecto que constituye el elemento clave de nuestra institución. Es por esa razón que desde el inicio del trabajo del Instituto hemos abordado la temática migratoria desde múltiples puntos de vista. Específicamente hemos abordado la temática del acceso a derechos sociales por parte de migrantes regionales en varias de nuestras principales ciudades, del Mercosur. Y esta temática que es abordada en forma directa por este panel no es muy familiar para nosotros. Es una temática claramente familiar para nosotros. También por esa razón es que nos parece tan importante participar de este proceso de construcción de un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada, desde nuestra especificidad institucional y regional. Luego de estas palabras introductorias quiero hacer alguna referencia al valor que tiene que este diálogo sea abierto con una mesa específicamente vinculada a la temática de los derechos humanos. Creo que es una excelente señal. Ha quedado muy claro en la mesa inaugural de este evento la importancia que tiene el enfoque de derechos humanos para el abordaje de la gobernanza migratoria por parte de nuestros países. Creo que eso es algo de especial relevancia y que hay que expresarlo y ponerlo sobre la mesa como algo positivo a la hora de comenzar este primer panel.
Voy a hacer algunas referencias también ahora un poco a la dinámica que vamos a desarrollar en el transcurso de este panel. Yo voy a hacer una breve presentación de las personas que me acompañan. Luego vamos a hacer circular la palabra entre los y la panelista, con el objetivo de que hagan una presentación general sobre el tema de la mesa, de alrededor de 7 minutos, 8 minutos. Luego retomaré la palabra para hacer algunas breves preguntas, teniendo en cuenta una serie de preguntas que en forma previa se les fue proporcionada a cada una de las personas que me acompañan en este panel. Y luego de las respuestas a esas preguntas estaríamos haciendo el cierre de la actividad. Este fue el esquema, el guión que me han trasladado desde la organización de este importante evento. La primera persona que hará uso de la palabra es la senadora Mariana Gómez del Campo, de México, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte, magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, estudios en Derecho Parlamentario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Comunicación y Marketing Político por la Fundación Konrad Adenauer. En su trayectoria como política se ha desempeñado como diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en la tercera legislatura, presidenta del Comité Ejecutivo Regional del PAN-DF, coordinadora de diputados del PAN en ALDF, diputada local en la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vicecoordinadora general del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República, al presente senadora de la República por el Distrito Federal, periodo 2012-2018. La segunda persona que participará en el panel, vamos a respetar este orden a la hora de las presentaciones iniciales y a la hora de la respuesta a las preguntas. Es el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre derechos de los migrantes y otras personas en el contexto de movilidad humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, colombiano, fue elegido comisionado el 10 de mayo del 2017 por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a fin de llenar la vacante producida por la renuncia el 9 de marzo del 2017 del comisionado Enrique Gil Botero. Luis Ernesto Vargas Silva es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia, especializado en Derecho de Familia de la misma universidad y doctorado en Derecho Privado, Derecho de las Personas y de la Familia en la Universidad de Zaragoza. Por último, nos acompañará en este panel Óscar Chacón. Óscar Chacón es fundador y director ejecutivo de Alianza Américas, anteriormente conocida como Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe, un paraguas de organizaciones de inmigrantes dirigidas por inmigrantes con sede en los Estados Unidos de América, dedicado a mejorar la calidad de vida de las comunidades de inmigrantes latinos en los Estados Unidos. A continuación, le paso el micrófono a la senadora Mariana Gómez del Campo para que haga la presentación inicial de la temática de la mesa. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los parlamentarios que participan en este foro. Me parece fundamental el que se haya elegido un tema tan importante como lo es el tema migratorio. Felicito a la senadora Blanca Alcalá por esta iniciativa, la posibilidad de poder escuchar a parlamentarios, académicos, a diferentes organizaciones, a especialistas en el tema sobre lo que se está haciendo a favor de la migración en el continente. Yo quiero primero dejar muy claro que la migración tiene un rostro y una faceta que la define y es el tema de la desigualdad. Es un fenómeno tan desigual que tiene por un lado una vertiente feliz y por otro lado una vertiente que no es tan feliz. El lado feliz, pues son todos aquellos que cuentan con los recursos, que cuentan con las facilidades para poder ir a otro país a estudiar o trabajar, como en México lo hemos definido
comúnmente como la fuga de cerebros. Y el lado no tan feliz, pues es desafortunadamente todas aquellas personas que se ven en la obligación de abandonar su país, su lugar de origen, por la falta de oportunidades, por la inseguridad, por las amenazas, por la persecución política o por el hambre. Históricamente la región ha sido destino de flujos migratorios internacionales, lo que ha forjado su identidad étnica y cultural, pero es un fenómeno que hasta hace muy poco tiempo ha ido cobrando relevancia. Y digo hasta hace muy poco tiempo porque antes era difícil escuchar hablar sobre la migración, solamente lo hacían algunos, en los parlamentos eran voces aisladas, y considero también que ahora se ha convertido en un fenómeno que genera también empatía con los jóvenes, que genera preocupación por las mujeres, y esto se debe en gran medida al acceso y a toda la información con la que contamos a través de las redes sociales. Poderte enterar a través de las redes sociales qué está pasando en el país vecino o incluso cómo son tratados los hermanos migrantes en tu propio país. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones estiman que existen 214 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 49% son mujeres. Cada vez se eleva más el número de mujeres que migran por distintas razones, siendo este sector el más vulnerable junto con los niños que viajan no acompañados. Según la CEPAL, 28.5 millones son latinoamericanos que no viven en el país en el que nacieron. Yo quiero decirles que desde el Senado de México hemos dado la batalla para que la agenda migratoria sea una prioridad, para que la agenda migratoria se vea reflejada en diversas leyes, se vea reflejada en una agenda transversal y no solamente se ha convertido en bandera del Senado mexicano, sino también en bandera del Poder Ejecutivo. Celebro, por otro lado, que la comunidad internacional esté asociando tres conceptos básicos que van de la mano, que es el tema de la migración, el tema de los derechos humanos y el tema también del desarrollo. Si no pensamos en desarrollo, va a ser muy complicado que logremos frenar o disminuir los flujos migratorios. Cualquier política pública que no atienda estos tres hechos de manera conjunta, pues esa política pública está destinada a fracasar por insuficiente, porque puede quedar muy corta o simplemente una política pública incompleta. Hay que añadirle también un factor común a la hora de tratar de encontrar soluciones, porque muchas veces se dice, es que todos hablan del fenómeno migratorio, pero ¿cuáles son las soluciones en concreto? Y yo sí quiero dejar muy claro la necesidad de que podamos nosotros revisar este factor común a la hora de encontrar las soluciones, y es el multilateralismo, que a veces pensamos que no es importante, que no hay que tocar el tema, pero por algo hoy estamos aquí discutiendo el tema de la migración. Porque si es un tema transnacional, la solución también debe serlo. No debe ser una solución que quede solamente en pensar cuál es la solución para México, cuál es la solución para Panamá, cuál es la solución para Honduras, sino tratar de verlo como un reto común entre todos los países de la región. Un ejemplo es el pronunciamiento conjunto que se dio hace algunos meses, un pronunciamiento inédito que
que hicimos desde FOPREL ante la crisis migratoria en Estados Unidos y frente al endurecimiento de sus políticas fronterizas. Somos muchos países los involucrados, somos muchos países los interesados, pero en FOPREL fuimos escuchados como una sola voz y es lo que desde mi punto de vista tenemos que hacer también desde el Parlamento Latinoamericano. Los flujos migratorios no deben verse como un conflicto regional o solamente como un peligro para el hemisferio, debe verse también como una oportunidad de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe. Mujeres y hombres, niños con enormes capacidades que están en busca de un empleo. Y un ejemplo tangible que les quiero compartir, ustedes seguramente escucharon, una comunidad de haitianos que arribó a México y que se está desarrollando hoy en la frontera norte. Hace algunas semanas se les preguntaba a los empresarios de la zona qué es lo que están sintiendo en este estado, en este bello estado de nuestro país con los hermanos migrantes haitianos, y nos decían que el esfuerzo incluso está siendo mucho mayor que trabajadores mexicanos para elevar su productividad y estar generando bienestar. El tema migratorio, el fenómeno migratorio, tenemos que verlo como un problema que tenemos que atender entre todos y tratar de entrarle al tema también, no solamente, insisto, tocando el tema de la seguridad, sino darle esa visión que tiene que ver con los derechos humanos, con la sensibilidad con la que atendemos a nuestras mujeres, a nuestros niños y en general a todos los hermanos migrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora es el turno de la presentación inicial del comisionado. Muchas gracias. Buenas tardes al señor gobernador. Muchas gracias a mis compañeros de panel. Y pues quiero empezar agradeciendo tanto al Par Latino y sus integrantes como también a la OIM por la invitación que nos han hecho. Ustedes saben bien del compromiso que ha adquirido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación con la protección de los derechos de los migrantes. Saben muy bien que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte han dado cuenta en sus recomendaciones y en sus decisiones que hacen parte de los bloques de constitucionalidad de los países de la manera como nosotros hemos realmente impulsado a cabalidad el tema y en lo particular vengo de la Corte Constitucional de Colombia, la que presidí en el año 2014, pero durante 8 años en la Corte Constitucional dimos cuenta a través de más de 200 decisiones interlocutorias del compromiso que hemos tenido para la protección de los derechos de los migrantes y en este caso, en el caso particular de Colombia, de los desplazados internos o las víctimas del desplazamiento forzado interno derivados de la violencia que consume lamentablemente al país. Realmente esta reunión, como ya lo han dicho, desde la Presidente del Par Latino, Blanca Alcalá, hasta el Premio Nobel que nos acompañó el día de hoy en ese bellísimo discurso, Kailash, es un tema realmente que convoca, que concita y que al verlos a ustedes tan comprometidos, al ver también cómo justamente Kailash nos vinculó a todos, tanto a los parlamentarios como a las juventudes, pues emociona saber que realmente no estamos solos en esta pelea, en esta lucha. Realmente estamos preparándonos para articular una agenda estratégica y todos, repito, lo han dicho, de cara al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular,
que está por venir, en la que fundamentalmente se puedan visibilizar toda esa cantidad de problemas a los que se ha aludido el día de hoy. Se nos han dado estadísticas, el embajador JJ Gómez me parece que hizo una elocuente exposición de las razones por las cuales nosotros todos tenemos que vincularnos, poniendo cada uno nuestro contingente, nuestro grano de arena o nuestra gota de agua, como dijo el señor Premio Nobel de 2014 en ese bellísimo discurso, poner también nuestra gotica de agua del colibrí para apagar ese enorme incendio que se ha desatado en la violación constante de los derechos de personas que por una u otra razón, como decía Blanca Alcalá en su discurso inaugural, han tenido que salir de sus respectivos países. De manera que es muy importante abordar este tema de los derechos de las personas migrantes, pero esencialmente considerando siempre alrededor del derecho a la igualdad, a la no discriminación, que estas personas tienen derechos y que los derechos no se derivan de ser ciudadanos de un país, sino de ser seres humanos. El solo hecho de tener esa concepción ya hace que se les tenga que considerar como tales, y así está previsto tanto en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, artículos 2, como en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1 y 24. Las personas migrantes y sujetas de protección internacional a menudo enfrentan formas interrelacionadas de discriminación que también aquí han sido expuestas. Nacen de algunos comportamientos xenofóbicos, racistas, pero también que tienen que ver con la edad, con el género, con la identidad sexual o el hecho de ser miembros de comunidades y de pueblos indígenas o afrodescendientes, o en razón también de estar en condiciones de marginalidad, de pobreza. En ese sentido es necesario recordar que los derechos humanos no son derechos que se derivan, como decía antes, del carácter de ciudadano que se tenga en un determinado país. No, es que esos son derechos que independientemente de si son nacionales de un determinado país, donde se encuentran por circunstancias migratorias que los hacen regulares o irregulares, dependiendo de la manera como hayan accedido o ingresado a ese país, entonces ya tienen derechos humanos, y que esos derechos humanos solamente podrían tener algunas leves limitaciones dependiendo de las regulaciones internas, pero solo en relación con lo que tenga que ver con entrar, circular y residir en un país, o con autorizaciones legales para hacerlo, o de pronto las limitaciones que se tengan respecto de determinados derechos que eso sí son propios de la nacionalidad. Pero por lo demás, siempre hay que considerar que el estándar fundamental, como lo han marcado los sistemas tanto interamericano como europeo de derechos humanos, son esencialmente el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es muy importante, en consecuencia, que nos comprometamos con principios, con la defensa de principios de no discriminación, de interés superior del niño, niña o adolescente, el principio de la unidad familiar y el principio de la no devolución. Y por supuesto que no podría terminar sin hacer una referencia a este escenario en el que nosotros nos encontramos, pero sobre todo a ustedes, señores parlamentarios. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la igualdad y no discriminación constituye el eje central y fundamental del sistema interamericano, y tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido categóricos en reconocer que la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos tiene un carácter erga omnes, sin que les sea permitido a los Estados establecer ninguna causal de discriminación. Aún más, es necesario que los Estados respeten y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, pero también que establezcan
mecanismos de protección, que establezcan mecanismos de protección. Y a propósito de eso, pues terminaría simplemente invitando, exhortando a ustedes, señores parlamentarios, a que puedan considerar el contenido de un texto que ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la movilidad humana y los estándares internacionales. Aquí está todo el tema de reconocimiento de derechos. Nosotros, a nombre de la Comisión, hemos traído más o menos unas 2 decenas de ejemplares para ponerlas a disposición de los parlamentarios comprometidos, y yo también guardo la esperanza de que realmente, como dijo el premio Nobel hace un rato, Kailash, que realmente todos salgamos esta noche y más aún mañana al terminar este evento con el compromiso perenne, metido realmente en el corazón, de jugarnos de aquí en adelante, no solamente por convocar 100 millones de jóvenes para 100 millones de migrantes, sino realmente de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance hasta el día que demos el último respiro por comprometernos en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones migratorias. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Es el turno de la palabra para Óscar Chacón. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Sabemos todos de que estamos corriendo en contra del tiempo. Voy a hacer todo lo posible de ser breve, no exceder el tiempo que se nos asignó. En primer lugar, agradecer francamente tanto al Parlamento Latinoamericano y Caribeño como a la OIM por su rol de asesoría en este evento, al haber decidido invitar a una persona que representa una organización de comunidades migrantes en los Estados Unidos. Es un principio básico de la perspectiva de derechos de no hablar ni tomar decisiones sin que el sujeto del tema del que se habla esté activamente presente. Desdichadamente, siempre batallamos con la importancia de incluir la voz directa del migrante en este tipo de eventos, y por eso reitero este importante y necesario agradecimiento por haber sido incluido. En primer lugar, desde la perspectiva de las comunidades migrantes organizadas, nosotros entendemos que las migraciones representan la cara más humana del creciente proceso de configuración del vecindario global en el que vivimos. De hecho, este vecindario global, cuando lo vemos desde la perspectiva financiera o comercial, nos hace darnos cuenta que cuando se habla ya sea de flujo de capitales o flujo de comercio, realmente el vecindario está bastante ordenado, pero no así en el ámbito de la movilidad de las personas, donde incluso los acuerdos no son vinculantes, como sí lo son en el ámbito comercial y en el ámbito financiero. Lo segundo es que la movilidad de las personas y todas las implicaciones que este proceso tiene en todos los espacios involucrados es un proceso que afecta de manera transversal a todas las naciones, pero especialmente las naciones que tienen altos porcentajes de su población nacional viviendo en el extranjero. En tercer lugar, la movilidad humana de las últimas 3, 4 décadas es un proceso que ha sucedido al mismo tiempo en que el mundo en el que vivimos ha generado riquezas sin precedentes que desdichadamente se han venido concentrando en un grupo cada vez más pequeño de personas. Este fenómeno es tan aplicable a los países de origen de las personas migrantes como también lo es aplicable a los países de destino. El caso quizás más ejemplar, donde estamos viviendo épocas de concentración de riqueza solo semejantes a las que habían en la década de los 1920s, es precisamente los Estados Unidos de América. Y este aspecto es central para entender el vínculo entre inseguridad económica, temor acerca del futuro y el enorme crecimiento que ha tenido la xenofobia y el racismo en un país como los Estados Unidos de América,
donde, como vimos el pasado 8 de noviembre, sale electo un presidente, un candidato que precisamente ocupó estos temas como una de sus banderas de lucha para ahora ser presidente. El cuarto aspecto que quiero destacar es que la celebración de esta actividad en el cuerpo representativo de los parlamentos de América Latina es muy apropiado. Teóricamente, las ramas legislativas de los gobiernos son las responsables de la articulación del cuerpo de leyes que están en el trasfondo de la noción de construcción de Estado de Derecho. Desde mi perspectiva, hay mucho terreno que recorrer en este sentido, particularmente en lo que se refiere a la armonización de las leyes en una sociedad. No solamente con relación al respeto que se merecen las personas migrantes por el simple hecho de ser personas, como ya se ha afirmado aquí, sino también por la necesaria armonía que debe de existir en el ámbito de las leyes que rigen la economía, el bienestar social, la seguridad pública, el bienestar ambiental, etc. Los cuerpos responsables de articular esta armonía y de asegurar que se cuenta con los recursos necesarios y la administración prudente de los recursos públicos son precisamente los cuerpos parlamentarios en cualquier sociedad. El quinto aspecto que quiero destacar es el proceso denominado Pacto Global, que es uno de los temas centrales que nos trae pues, a esta conferencia. Nosotros creemos que el tema del Pacto Global, que busca ciertamente que la migración sea más segura, más ordenada, más regularizada, es un proceso que tiene que entenderse como algo que requiere que tengamos el valor de desafiar la tesis de que la movilidad humana es algo dañino. Desdichadamente, sin darnos cuenta, la manera en la que abordamos el debate global sobre la movilidad humana con frecuencia parte de una premisa no dicha de que la movilidad humana es un problema. De hecho, nos referimos a ella como un problema. Desde nuestra perspectiva, la movilidad humana ha sido literalmente una bendición, tanto para los países de origen como para los países de destino, incluyendo los Estados Unidos de América. Pero creemos que también se vuelve absolutamente necesario que tengamos también el valor de entender que no se trata simplemente de cumplir con las leyes hoy existentes, porque en la mayoría de los casos las leyes hoy existentes son simple y sencillamente inadecuadas y con frecuencia buscan regular la movilidad humana desde una perspectiva predominantemente de seguridad nacional, cosa que nos parece sumamente equivocada. Y por último, no podía terminar este comentario introductorio sin apelar directamente a ustedes, parlamentarios latinoamericanos, sobre la suerte que enfrentan alrededor de 320,000 personas en Estados Unidos, particularmente de Haití, de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, ante la inminente posibilidad de ponerle fin al programa de protección migratoria temporal que en algunos casos ha mantenido de forma legal en Estados Unidos por 19 años a comunidades que ahora enfrentan la posibilidad de que dicho programa se termine. Yo creo que hay mucho que los legisladores, los parlamentarios latinoamericanos pueden hacer para ayudar sobre este tema y con mucho gusto puedo ahondar más sobre esto posteriormente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Óscar. En esta segunda parte del panel vamos a tener que hacer algunas innovaciones propias de no contar con demasiado tiempo. Vamos a reducir el número de preguntas y reducir correlativamente el tiempo destinado a la respuesta por parte de las personas que integran el panel. Tomé la decisión de elegir las preguntas vinculadas con la temática de la inclusión social de la población migrante, por considerar que es uno de los principales desafíos de las políticas públicas, migratorias, políticas sociales, en definitiva de las políticas de nuestros estados, desarrolladas con un enfoque de derechos humanos para la garantía
de los derechos de las personas migrantes. Es por eso que la primera pregunta será: ¿cuáles son los principales desafíos regionales y subregionales en materia de inclusión social de las personas migrantes y de promoción de una cohesión social integradora de las personas migrantes? Y la segunda va por el lado de las respuestas a esos desafíos, y es: ¿cuáles podrían ser algunas de las soluciones prácticas, regionales y subregionales en materia de inclusión social de las personas migrantes y de promoción de una cohesión social integradora de las personas migrantes? Le doy la palabra a la senadora en primer lugar para que aborde la respuesta a estas preguntas. Muchísimas gracias. Yo quisiera primero... Sí. Estamos pidiendo un tiempo de 4 minutos 5. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera, y por el tiempo, compartirles que en marzo pasado presenté una iniciativa que hizo suya la mesa, dentro de la mesa directiva y la Junta, que tiene que ver con una iniciativa de ley modelo para proteger los derechos de las mujeres, de los niños y adolescentes no acompañados, y me gustaría que cada una de las delegaciones pudiese revisar esta ley modelo para que más adelante la estemos discutiendo, y tengo entendido que será en la Asamblea cuando quede conformado un grupo de trabajo para que podamos sacar adelante esta ley modelo y poderlas debatir en nuestros congresos. Me parece importante que como producto de este foro puedan todos llevarse esta tarea de poder revisar esta ley. Los vicepresidentes de cada una de las delegaciones ya cuentan con la información, pero con mucho gusto se las hacemos llegar a todos los demás. Bueno, decir ante las preguntas que aquí se hicieron, me parece muy importante, si nosotros pretendemos que los hermanos migrantes no sean sujetos de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia. Desafortunadamente, por naturaleza, el ser humano parece ser gregario. ¿Esto qué quiere decir? Apartar lo que parece o es diferente, y creo que tenemos que romper con este tipo de esquemas de que los que son diferentes son malos para nuestros países o sociedades. Muchas veces llegan los hermanos migrantes y lo primero que piensan los que viven ahí es que nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar a nosotros oportunidades, cuando esto termina por no ser cierto. Es fundamental que podamos romper con estos esquemas, y no omito también que se pudiesen dar sanciones a estos hechos para que puedan ayudar a desincentivarlos. Si hay sanciones, va a ser más complicado que optes por discriminar. Cuando sabes que no pasa nada, que no hay consecuencias, pues van a seguir pasando, sobre todo en la frontera, este tipo de actos en donde golpean a los hermanos migrantes, incluso los matan porque no los quieren ni ver. Y la última pregunta: me parece que desde el Poder Ejecutivo de cada uno de nuestros países se debe implementar una estrategia de identidad pluricultural. Todos nuestros países tienen una riqueza cultural importantísima, una riqueza étnica muy sobresaliente, y si nos reconocemos a nosotros mismos como nacionales en medio de nuestras diferencias, pues podríamos empezar a combatir esos prejuicios que desafortunadamente tenemos. Estas serían mis respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le toca el turno al comisionado Vargas para responder las preguntas. Sí, gracias. Realmente es difícil en 4 minutos o en 3 minutos tratar de compendiar lo relativo a cuáles serían más o menos las propuestas que se pudieran hacer en torno a la manera de hacer inclusión social respecto de la población víctima del maltrato. Yo diría que lo fundamental sería primero empezar por utilizar un lenguaje adecuado para dar el tratamiento que realmente corresponde a estas personas como seres humanos. Nosotros a veces, y lo escuché el día de hoy,
a veces, por ejemplo, utilizamos sin darnos cuenta una expresión que es muy peyorativa, que es la de decirle que son migrantes ilegales. Yo creo que peor que eso no puede haber. ¿Por qué razón? Porque de esa sola expresión se desprende la posibilidad de agresión por parte de las autoridades. Las personas que están en situaciones simplemente en estado irregular porque no han podido cumplir las formalidades que exige o las disposiciones que exige el gobierno, pues no son más que eso, migrantes en estado de alguna situación irregular. Pero de ahí a darles aquel tratamiento, pues ya identifica la posibilidad de que las autoridades desde las fronteras estén haciendo aprehensiones a esas personas, estén haciendo devolución a sus países de origen, sin considerar que realmente si las personas salieron de allí, normalmente lo hacen es presionadas por alguna circunstancia, y si les hacemos esa devolución con la idea de que supuestamente está en un estado de ilegalidad, entonces ya de ahí en adelante nosotros vamos a generar o devoluciones al país que son absolutamente indeseadas o detenciones que normalmente pueden caer en arbitrariedad por parte de las autoridades, y por esa circunstancia yo diría que esa es una regla básica. Tratemos en lo posible de darles a ellos el tratamiento que realmente les corresponde como seres humanos. Yo tengo 40 años de ejercicio judicial, 40 años como juez, desde el más básico hasta la cúpula en mi país. Y ahí me he dado cuenta que es necesario que realmente nosotros entendamos qué es eso del principio, el valor, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Si nosotros realmente pudiéramos entender realmente que todos podemos caber en el planeta Tierra, como, repito, hoy ya nos lo dijeron, desde el mensaje del Papa hasta el de nuestro Premio Nobel 2014, que nos acompañó el día de hoy, yo creo que nosotros podemos realmente hacer cosas elementales, pero que nazcan realmente del corazón de la manera como nosotros debemos tratar a estas poblaciones migratorias. Muchas gracias, comisionado. Todos están respetando nuestros estrictos tiempos. Me tiene muy contento eso. La palabra ahora para Óscar Chacón. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quizás contarles rapidito una anécdota. Hay un pueblo en el sur del estado de Illinois, justamente el estado donde yo vivo, un pueblito que se llama West Frankfort. Ahí, recientemente se volvió noticia del pueblo el caso de un personaje mexicano cuyo nombre es Juan Carlos Hernández Pacheco. Juan Carlos Hernández Pacheco fue arrestado en febrero por la policía migratoria. Este es un pueblito 100% republicano. Lo ganó Donald Trump mano libre. Sin embargo, el jefe de bomberos, el jefe de la policía, el alcalde y cualquier otro líder cívico que ustedes se puedan imaginar, se movilizaron inmediatamente en protesta por el arresto de Juan Carlos. Porque Juan Carlos se ha ganado el corazón del pueblo. Es el gerente del único restaurante mexicano en el pueblo y era tan aplicado que cuando alguien se enfermaba de sus clientes era el primero en el hospital para llevarle flores. Nosotros creemos que el caso de Juan Carlos existe 1001 veces a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Del año 2009 en adelante, la organización que yo dirijo, Alianza Américas, hemos venido impulsando una campaña de educación y sensibilización denominada Somos. Somos porque creemos que el concepto de ser y reconocer que todos somos personas es absolutamente crucial. Yo les puedo decir con absoluta experiencia de primera mano lo que significa un dicho que en Estados Unidos es muy común. El extranjero a quien yo conozco me cae súper bien. El extranjero en el cual yo solamente pienso me cae mal. Porque el extranjero generalmente es demonizado, especialmente en una sociedad con tantas desigualdades económicas como lo es ahora tantas sociedades donde nosotros vivimos.
Entonces, aparte de este tema de sensibilización que ya les menciono, que pasa por conseguir exponer de la mejor manera posible la dimensión humana del extranjero, es absolutamente crucial, pero igual es trabajar en conseguir que los estándares de vida de nacionales y de extranjeros mejoren. Y los estándares de vida no mejoran por accidente, mejoran si las leyes que aprobamos conducen a que haya más equidad en la sociedad. Yo les puedo decir que en Estados Unidos, pero lo he oído también en Costa Rica, lo he oído incluso en México, que dicen que la mano de obra extranjera abarata el trabajo del resto. Bueno, eso tiene una solución súper práctica. Aprobemos leyes mucho más rigurosas, castiguemos a los violadores de quienes infringen las leyes de salario mínimo. Esa es la mejor manera de asegurar que la inyección de mano de obra extranjera no cause desestabilidad económica ni inseguridad en ninguna sociedad. Hola, muchas gracias, Óscar. Bueno, estamos llegando a la finalización de este primer panel. Quiero agradecer al comisionado Vargas, a la senadora Óscar, por haberme hecho tan fácil la tarea de moderación. No quería, en estas últimas palabras, dejar de mencionar como un ejemplo interesante, una herramienta interesante, orientada a asegurar la inclusión social de las personas migrantes, que es el acuerdo de residencia de los Estados partes del Mercosur. Creo que es un acuerdo aprobado en el 2002, que actualmente comprende, además de los estados del Mercosur, a todos los estados asociados. Eso prácticamente comprende a todos los países sudamericanos. Y en ese sentido se trata de una experiencia, de un acuerdo internacional que ha logrado ser efectivo para asegurar, a través del instrumento de la residencia temporaria y permanente, el pleno acceso a derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población migrante regional. Y no quería dejar pasar la oportunidad para poner en este panel el ejemplo del acuerdo de residencia como una buena herramienta, una buena práctica de carácter regional orientada a la inclusión social y a la garantía de derechos. Sin duda, el proceso iniciado en septiembre del 2016 en la Asamblea de las Naciones Unidas ha representado un episodio histórico y una clara señal de la importancia que tiene la temática en la agenda internacional. La construcción de un pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada en el marco de la meta 10.9 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es una gran oportunidad para lograr consensos globales. Es sabido que no pueden haber consensos sin diálogo. Esta instancia en la que estamos todos y todas aquí comprometidos y comprometidas es una instancia de diálogo. Creo que este primer panel ha aportado a ese diálogo y ha aportado argumentos y consideraciones para la elaboración de los consensos necesarios. Así que, sin más, sin perder más tiempo y a los efectos de que pueda proseguir esta actividad, quiero darle muchas gracias a los panelistas y a todos y a todas ustedes presentes por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los integrantes del panel número 1.